demonios, ángeles, caídos, diablos. Cualquier ser que entrara en la definición de fantástico, de sobrenatural, parecía haber cobrado sentido en la realidad alarmante para Yodo Isei. Un muchacho de cabello castaño y unos ojos avellana se encontraba tirado en el suelo, con una lanza en su vientre, sangrando levemente mientras una mujer estaba sobre él, retorciendo su arma de luz mientras reía, enseñando los dientes y un brillo excitado ante el sufrimiento del adolescente. Ningún ser sobrenatural debía atacar a un humano sin algún motivo concreto y excepcional, porque, si no, la guerra podría desatarse nuevamente, y nadie estaba preparado para derramar nuevamente la sangre de sus hermanos. Pero aquella mujer, quien retorcía la lanza sobre el vientre del muchacho, no parecía importarle una regla escrita desde hacía 2000 años, cuando todos los seres sobrenaturales decidieron alejarse de los humanos. No le importaba demasiado crear caos y derramamiento de sangre de inocentes. Ni siquiera se estaba tentando la mano con un muchacho que solo le había demostrado devoción. A pesar de su lado pervertido, no, aquella mujer de cabello oscuro, como su misma alma, solamente veía a los humanos como meros instrumentos, como juguetes para disfrutar, mostrando sus alas negras, mostrando sus alas negras como la noche, dejando caer plumas sobre el cuerpo de un somnoliento Issei. Aquel caído movió la lanza, sacándola del cuerpo del adolescente castaño, quien sentía su boca inundada de sangre. Tosió, manchando su propia camisa de rojo, mientras el brillo de la vida se filtraba lentamente de sus ojos, dejándolos vacíos, nublados por la muerte. Y aquella mujer solamente miró a Issei con sus ojos violáceos, mientras mantenía la lanza en su mano, sin importarle que estaba desperdiciando magia al usarla. Reinaré se separó del chico, deshaciéndose de dicha lanza, viendo cómo lentamente se sumía en el sueño eterno, quedando sobre el charco de su propia sangre, oscura, roja, casi negra. Frunció el ceño, convocando una nueva lanza, ajena a la sangre de Issei, y se la lanzó hacia atrás, viendo cómo quedaba clavada en un árbol, viendo cómo quedaba clavada en un árbol de aquel parque, vibrando lentamente y quemando la corteza. Chasqueó la lengua, viendo como una figura de otro adolescente a un lado, con la cabeza movida hacia la izquierda, como si hubiera esquivado un movimiento hecho por ella misma. Algo imposible para un humano. No detectaba que fuera un ángel ni un demonio. Aquel muchacho, cubierto ligeramente por las sombras, dejó caer un par de bolsas al suelo, indicio de que había ido a hacer la compra, y tomó la lanza de luz con su mano derecha, arrancándola del árbol de un tirón, asombrando aún más al caído, y se la devolvió. Reinaré no se movió por la sorpresa, sintiendo como aquella lanza pasaba por un lado de su cabeza, casi cortándole el cuello. Sintió la sangre gotear por él mismo, escurriéndole por la piel lentamente, gota a gota. Tragó saliva, algo que Reinaré no había sentido. Era el miedo, que ahora la golpeaba en su pecho, haciendo que su corazón golpeara fuertemente contra él mismo, sintiendo impotencia, sintiendo cómo sus piernas flaqueaban ante la presencia delante de ella. Reacciona, es solamente un humano de mierda. Convocó una nueva lanza, más fuerte, desprendiendo aún más magia, haciendo vibrar ligeramente la capa de escudo colocada anteriormente por ella, obligando al adolescente a levantar un poco la cabeza, percatándose de que había sido encerrado. Ya veo. El murmullo llegó a los oídos de Reinaré, quien se repuso del miedo inicial, mirando divertida hacia aquel humano ensombrecido. Con sus ojos violetas, movió la lanza. Estoy encerrado. Pero el joven no mostró miedo ni ansias por salir de aquel lugar. Sus ojos miraban la cúpula que le impedía salir, parado entre las dos bolsas de plástico, completamente calmado. Bajó los ojos, mirando directamente a los ojos de aquella mujer, quien reculó unos pasos, nuevamente abrumada por la sensación ahogante que aquella figura emanaba hacia ella.
como si estuviera completamente acostumbrado a escenas similares. Estoy asombrada, humano, se maldijo por el tartamudeo inicial, sobreponiéndose lentamente a ello y mostrándose confiada. ¿Qué podría ser un humano normal? Había olvidado por completo que aquel humano le había devuelto la lanza que ella le había lanzado. Un ingen como tú debería irse a este lugar, o prefieres dejar el mundo lleno de maldad, ningen insolente. Pero no tuvo respuesta. Reinaré se impacientó, mirando la figura claramente masculina a unos metros de ella, mostrando completa calma, relajada, sin miedo. El caído no podía comprender cómo un simple humano lograba mantener la serenidad ante la muerte y la sangre. Viendo a un ser que debería de ser ficción, no era normal. Sentía una presión sobre ella que no podría describir con una palabra que no fuera agobiante, obscura, que la aplastara hacia abajo como si ella misma no fuera nada, solamente un insecto en aquel mundo. Y eso la enojaba. Habla, maldito Ningen. No es necesario que grites. Reinaré abrió los ojos, notando la presencia del humano justo detrás de ella, a su espalda, donde Issei estaba completamente desvanecido. ¿Cuándo se movió? Tragando saliva, oyó la hierba deslizarse, como el chico que le había devuelto la lanza ayudaba a recostarse al otro muchacho, impidiendo que desperdiciara más sangre de su cuerpo. Lo lamento, chico. Nuevamente, la voz del desconocido la golpeó, haciéndola salir de su mundo interno. Parpadeando ligeramente, encontró aquello demasiado surrealista. Reinaré aferró la mano sobre la lanza invocada y giró velozmente, clavando la misma contra el chico que la había interrumpido. Pero una de las manos de aquel humano detuvo su movimiento. Aguanta un poco más, ¿sí? Antes siquiera de que pudiera reaccionar, la caída sintió algo en su estómago, y cómo fue empujada hacia atrás, cayendo en la fuente, quedando completamente empapada. Había sido abrumada por la velocidad de aquel humano, algo que no llegaba su simplemente a comprender. Se levantó, sintiendo sus hermosas alas oscuras completamente empapadas, algo que le hizo fruncir el ceño, molestarse contra el humano que la había doblegado. Miró su mano, no encontrando la lanza de luz, solo sangre goteando de aquella extremidad. Calmada, la voz masculina la hizo mover sus ojos, viendo al chico agarrando la lanza de luz, sin temor a quemarse, como si fuera un ser creado por Dios, un ángel. Reinaré salió de la fuente, goteando, mostrando su cuerpo de mujer cubierto por ropa de cuero al humano, quien no mostró interés real. ¿Cómo un humano ha podido mantener la luz? Dejó caer la pregunta a la mujer, examinando al adolescente, quien no presentaba nada especial, ojos azules como zafiros, bigotes de gato en su rostro bronceado, cabello dorado como el mismo sol, ligeramente revuelto. Vestía simplemente, cubriendo su cuerpo con una camiseta blanca arrugada, una corbata desanudada y unos jeans algo desgastados. No es normal. Soy un simple humano, declaró él, manteniendo la mano izquierda en el bolsillo de su pantalón, con la otra balanceando aquella arma de luz generada por su adversaria. No obstante, casi un ser sobrenatural acechando a un humano. Eso es algo que va contra la ley establecida por los más altos mandos de todo el mundo sobrenatural. Renaré retrocedió, impresionada, atemorizada ante el tono plano, uniforme, con el que le estaba hablando, como si ella solamente fuera un insecto, una mísera piedrecilla delante de él. ¿Quién es este humano? Ella iba a hablar, responder mordazmente, intentar sacar información de aquel humano que parecía conocer demasiado sobre el mundo sobrenatural. Pero se tragó sus palabras. Aquel chico destrozó su lanza de luz con una mano, como si nunca hubiera sido energía concentrada que podría matar a una persona. No comprendía este joven de aspecto desaliñado. No parecía tener una aura poderosa, pero sus orbes azules la hacían sentirse presionada por una fuerte aura, viéndose a sí misma muerta. Para Reinaré, aquel humano estaba lleno de misterios que no podría desaliñarse allí.
Estaba condenado a la muerte. Se lo enfrentaba directamente, dejándose llevar. Casi parecía estar incitándola a que se lanzara sobre él. Si has violado la ley establecida por los dioses, simplemente tu cabeza debería ser rebanada de tu cuerpo, sentenció aquel humano, mirándola fríamente. Reinaré quedó estática, completamente congelada. Le faltaba el aire. Se sentía prisionera en un agujero oscuro que la tragaba lentamente. Quería respirar. Un solo parpadeo de aquel muchacho y ella cayó sobre sus rodillas, sudando copiosamente, tomando bocanadas de aire, manteniendo los ojos completamente abiertos. El miedo reflejado en aquella mirada perdida tras la sensación que la atravesó. Se vio morir 1000 veces. Reinaré tragó saliva, sintiendo su cuerpo temblando, como el sudor goteaba hacia el suelo y sus extremidades no le respondían. Nuevamente, a su mente, acudió aquella idea de pedir perdón a Sacel, volver gateando a la seguridad del Grigory para mantenerse alejados de Cocabiel. Y eso fue logrado por un humano, rechinando fuertemente los dientes, apretando los labios mientras miraba al suelo, cubriendo su rostro con los cabellos oscuros. No era una cobarde, gruñó guturalmente, levantándose lentamente, mirando al humano con desprecio, ira para nada contenida. Ningen, masculló entre dientes, destilando veneno hacia el joven. Aquel muchacho no se inmutó, mirando delicadamente el rostro de Reinaré. Estudiaron sus movimientos. Juro que te desgarraré tu garganta solamente con mis manos. Reinaré dio un paso hacia el chico, apretando las manos, dispuesta a lanzarse sobre él. Pero aquella aura amenazante ni siquiera pareció perturbar al chico, quien se mantuvo calmado, completamente quieto y esperando a la mujer. Respiró una vez, y al segundo, Reinaré estaba arrodillada en el suelo nuevamente, escupiendo sangre, con el humano frente a ella, a menos de 1 metro. Has manchado mis zapatillas de sangre, declaró el chico, mirando neutralmente sus deportivas, notando las oscuras manchas de sangre en las mismas. Eran mis favoritas. La ha caído. Intentó levantarse, encontrándose enseguida con su rostro contra el suelo, sangrando por la frente, notando los trozos de concreto y de gravilla metiéndose en la piel y su herida. Juan se movió. Bastardo Ningen. El chico presionó el pie sobre la cabeza de Reinaré, obligándola a mantenerse inclinada hacia él, como si fuera algún tipo importante o algún dios, algo que no era. Yari Yari, canturrió el humano, ahora mostrando una leve sonrisa hacia aquel ángel caído, o más bien, por la posición en la que se encontraba. Parecía que le estaba rezando o pidiendo algún tipo de favor importante. Es de mala educación insultar a tu superior, caído San. Un gruñido golpeó los oídos del muchacho, quien saltó hacia atrás, evadiendo una hoja de luz que el otro caído había lanzado, siendo este claramente un hombre vestido con gabardina y un sombrero. Reinaré, ¿qué haces? Es solamente un humano. Reinaré abrió los ojos, sintiendo que estaba demasiado metida en el miedo. Lo hizo a un lado, levantándose, mostrando 2 lanzas de luz, una en cada mano, mirando cruelmente al rubio de ojos azules, quien mantuvo una distancia prudencial. Lo lamento, Don Asek, se disculpó la mujer, respirando con calma, goteando algo de su sangre debido a la herida en su frente. Reinaré sonrió algo más confiada. Me ha pillado con algún tipo de magia ilusoria. Céntrate. Gremory se está acercando y no podemos perder tiempo con un Ingen, reprochó el hombre, mirando afiladamente al rubio. El chico movió la mano derecha, masajeándose su cuello. O lo matas, o nos vamos. Ya están aquí los diablos. Ante la urgente declaración de su compañero, Reinaré desplegó sus alas y se marchó del lugar, seguida de cerca por Don Asek, quien miró, por última vez, a aquel rubio antes de desaparecer detrás de su compañera, dejando una estela de plumas negras justo detrás. Lentamente, una marca roja escarlata se presentó en el suelo,
a un lado del castaño, quien estaba en el mundo de la inconsciencia, presentando a una muchacha de enormes atributos y un cabello carmesí. Esta chica, de ojos azul verdosos, con un mechón a hojas sobre su nuca, mientras el rastro de su cabello caía en una cascada roja. Aquella chica no era otra que Rías Gremory, heredera del clan Gremory de los 72 Pilares y estudiante de la Academia Quo. Además, de una de las herederas del poder de la destrucción, algo apreciado por los Bail, de quien provenía dicho poder. Rías movió su cabeza, captando a Issei tumbado, casi muerto, con la piel completamente fría y los ojos cerrados. La muchacha movió la mano, notando que su respiración era algo más entrecortada, cada vez más lenta, para los estándares de un humano, indicando que estaba muriendo lentamente por la hemorragia causada por la herida y por la misma pérdida de sangre, algo que alarmó a la heredera Gregory, moviendo las manos hacia su estuche, que siempre llevaba consigo, sacando de los pliegues de su uniforme, presentando algunas piezas de ajedrez de color rojo, mientras otras faltaban, como si el juego estuviera incompleto por la pérdida de algunas. Alejada de la acción, el rubio observó el ritual ejecutado por la Gremory, sintiendo el poder demoníaco escapando del cuerpo de la chica y entrando en el muchacho, lentamente, mientras cada pieza entraba en su cuerpo. El muchacho notó que fueron 8, por lo que comprendió que fueron todos los peones al completo. Suspiró y tomó las bolsas que había dejado en el suelo, caminando en la dirección contraria en la que Rías e Issei estaban, como si todo aquello fuera algo normal para él, como si lo hubiera visto más veces. No se asustó, ni siquiera dudó. No le importaba aquello. Era un simple humano más en el mundo.